Bien, vamos ingresando de nuevo. Bueno, estamos de nuevo y me gustaría, antes de seguir avanzando con el Power, que es una síntesis muy simplificada del texto de Tiramonti, cómo van pensando ustedes esto de la educación en los orígenes, previo a la escuela como la conocemos, porque hoy estamos muy familiarizados con una escuela que hemos conocido todos, ¿no es cierto? Con ciertas cuestiones que se repiten, un docente, un grupo de alumnos, un espacio físico, sillas, bancos, pizarrón, bueno, todo lo que se nos representa cuando pensamos en escuela, ¿no es cierto? Creo que tenemos todos una representación muy, muy en común de lo que significa una escuela. Pero, ¿qué pasaba, digamos, qué pasó antes de la escuela como dispositivo, como lo conocemos? ¿Cómo imaginan estos espacios de aprendizaje? Porque no es que no se enseñara antes de la escuela, por supuesto, había otros formatos. ¿Cómo lo imaginamos? A ver, ¿qué se les va ocurriendo? ¿A cargo de quién estaba la educación en los primeros tiempos, previo al sistema educativo tal como lo conocemos hoy, a la escuela como la conocemos hoy? ¿Cómo lo van imaginando? ¿A cargo de la iglesia, puede ser? Bien, ¿quién habló? A ver. Yo, Kiara. Kiara, bien, Kiara. Muy bien, claro, a cargo de la iglesia, o sea, las órdenes eclesiásticas tenían el control de alguna manera de la educación en ese momento. ¿Y se les ocurre alguna otra forma de transmitir, digamos, conocimientos, aparte de lo que proveían las órdenes eclesiásticas? Pensemos un poco en la época de la monarquía, pensemos en la nobleza, a ver cómo era esto de la educación a cargo de quien estaba además del clero. Bueno, la educación no estaba institucionalizada, se daba en forma particular. Bien, por ejemplo, ¿de qué manera, Silvina? Sí, los maestros iban a los domicilios de los alumnos, digamos, en sus casas, y no recurrían a una institución. En algún momento, claro, fue así. También imaginemos las cortes, ¿no? Esas películas. A mí me gusta mucho referenciarme con las películas, porque es como que nos cierra las ideas. A ver, imaginemos ¿han visto alguna película donde los hijos de los nobles estaban instruidos en alguna de las artes y que acudían, digamos, a los palacios? A ver, ¿alguien tiene alguna imagen de estos formatos de educación? ¿Sobre? Yo me ¿Kiara? acuerdo en The Crown que aparece la reina Elizabeth de chiquita y van los tutores al palacio. Bien. Le enseñan ahí a ella particular. Bien, es una buena... Pero ahí lo que habría que plantear es para quién era esa educación. No era un hecho colectivo, era un hecho individual que atravesaba a ciertos sectores sociales. E inclusive para la nobleza, ser analfabeto, piensen ustedes que Carlomagno, que fue uno de los grandes reyes de Francia de esa época, nunca aprendió a leer y escribir. Por lo tanto, no era una cosa relevante ser culto, estar alfabetizado. Eso era la disposición o el capital que manejaba fundamentalmente la Iglesia Católica. La gran transformación es cuando la educación se convierte de un hecho, pasa a ser de un hecho individual a un hecho colectivo y pasa a ser responsabilidad de los estados, y a los estados hay que convencerlos y tardan 200 años en convencerlos para que se hagan cargo de la educación. Y otra cosa muy importante,
que es muy lenta, que tiene que ver con la transformación de las costumbres, es qué es lo que significa la modernidad. La modernidad hace surgir un hombre nuevo que va por primera vez tener a su disposición o encontrarse con una vida privada. La modernidad es el salto de esa comunidad o esa vida comúnmente integrada en una comunidad donde el individuo no tenía particularidades porque lo que pesaba eran las características del grupo. Piensen que en esa época no existían tampoco los apellidos. Uno era Juan de Málaga, ¿no es cierto? O el ducado en el que nacía, porque la gente quedaba fijada a un lugar, lo que va a aparecer va a ser esa individualidad, se va a empezar a transformar esa individualidad, va a emerger una individualidad diferente. Y esto tiene que ver con la revolución de la lectura. La lectura, que al principio empieza a ser una lectura pública para todos, y después va a ser una lectura individual, va a ser lo que va a permitir conectar al sujeto consigo mismo, con su propia interioridad. Y eso es anterior a la emergencia de los sistemas educativos. Entonces, esa composición o esa transformación, por eso hablamos de socialización, que lleva entre 200 y 300 años, va a redireccionar toda la vida pública y va a pasar a la vida privada. Por ejemplo, si ustedes quieren ejemplificar, el ejemplo más típico que va a ser estudiada por la historiografía francesa va a ser el diseño que va a tomar la casa, donde se van a empezar a separar los ambientes, ¿no es cierto? Va a aparecer los dormitorios privados, que eran como dormitorios comunitarios, va a aparecer un espacio público y un espacio privado, ¿no es cierto? El espacio público va a ser lo que hoy conoceríamos como la sala, el comedor, y el espacio privado van a ser las habitaciones. Y el primero que va a apostar a eso, la primera clase social que va a apostar a eso, que se la va a llamar el tercer estamento, la tercera clase, va a ser la burguesía, que va a apostar al futuro. Y esto ustedes lo tienen que cruzar con todos los cambios económicos y fundamentalmente el florecimiento del comercio, y ahí en una de las placas estaba el tema de los grandes viajes, el descubrimiento de América, donde el mundo deja de ser un pequeño territorio y se convierte en un gran mundo con donde todo se conecta. Estos son las transformaciones concurrentes que van a dar o van a situar a la educación. Y por el otro lado, ¿por qué era importante que la gente supiera leer y escribir? Fundamentalmente leer, porque acá se da también la revolución protestante, cuando se produce el cisma cristiano y se separa la iglesia católica y empieza la iglesia evangélica, la iglesia protestante. ¿Y qué decían los protestantes? Que no podía haber intermediarios entre la palabra de Dios y el hombre, por lo tanto, esa palabra no podía ser enseñada por los sacerdotes, sino que tenía que ser conocida por el mismo hombre. Por lo tanto, había que enseñar a leer y escribir. Y una cosa muy importante es que los protestantes no hicieron diferencia entre hombres y mujeres. Había que enseñarle tanto a los varones como a las mujeres a leer. No a escribir, a leer. ¿Y eso qué significaba? Que esos fueron los primeros creadores de las escuelas dominicales, donde los chicos iban y aprendían a leer la Biblia. ¿Está? Porque no puede haber intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Se entiende esto? Es decir, por eso es tan importante el peso de la religión y a su vez toda la transformación en el mundo de la ciencia, porque acá también se da una transformación científica. Se empieza a dudar de las verdades reveladas por Dios y empieza a haber todo un proceso de reconocimiento, construcción del conocimiento. Por eso también es tan importante el Renacimiento. ¿Qué va a anticipar el Renacimiento? Que ese hombre que empieza a ser pensado como una individualidad se puede encontrar con sí mismo.
Y el Renacimiento es la primera bisagra cultural. El Renacimiento anticipa la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ese hombre se ubica en el centro de la naturaleza, por eso se dibuja desnudo, las esculturas son desnudas, ¿no es cierto? Porque empieza a reconocerse sin los velos de la iglesia. Es decir, está muy bien tratado esto en el tema en el material de Tiramonti, y piensen que cuando yo hablé del mundo público, del mundo privado, va a emerger una nueva institución. Las dos instituciones típicas de la modernidad son la escuela y la familia nuclear. Ya no estamos hablando de familias extensas en el cual un chico puede ser criado por cualquiera, sino estamos hablando de una familia donde hay un padre, una madre y hermanos. Ustedes tienen, fíjense si quieren profundizar en esto, que hay como un brevario de apuntes donde se trabaja todo esto, ¿no? La modernidad es la emergencia de un hombre nuevo, del hombre moderno, que es totalmente diferente al hombre medieval y al hombre antiguo. Y aparte está el tema de cómo se cruza, por qué aparece la familia nuclear. Hay un tema famoso, un autor famoso que es Doncelot, que él empieza a hablar de la policía de las familias y por qué el Estado va a proyectar en la familia y en la escuela como cuidadores de la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué se apuesta a la vida? ¿Por qué se apuesta a los niños? A ver, ¿qué se le Porque son ocurre? los hombres del futuro, los niños. Absolutamente, pero ¿qué pasó en ese futuro? ¿Qué veo en ese futuro? Bueno, al cambiar la cosmovisión y convertirse en antropocéntrica, el hombre es el actor del futuro. Sí, pero en ese futuro que hay, en el medioevo, la transmisión de la riqueza se daba a través de la herencia de la tierra. ¿No es cierto? Por eso, en el medioevo, antes de la modernidad, la categoría espacio tenía más fuerza que la categoría tiempo. Con la modernidad aparece el tiempo, por eso a los relojes se les pone, primero se le pone las agujas de la hora, y después de los minutos y después de los segundos. Y por eso los ingleses, que son los que van a generar la revolución industrial, crean el reloj, pulsera, y aparte era un reloj económico, ¿no es cierto? Ya, si bien las iglesias a través del campanario señalaban las horas, el tiempo no tenía valor, pero con la revolución industrial el tiempo es oro. Pero ¿por qué se apuesta al futuro? ¿Qué términos de la ecuación cambian? ¿Dónde está depositada la riqueza? ¿La riqueza es meramente la herencia de tierras o propiedades? ¿Qué nos trae el futuro? ¿Por qué las poblaciones, el Estado empieza a tener control sobre las poblaciones? ¿Por qué las poblaciones son poderío? ¿Por qué los estados fuertes son fuertes y tienen mucha población? ¿Qué se retransmite? La riqueza empieza a generarse a partir del trabajo, pero no un trabajo agrícola, sino otro tipo de trabajo. Y esta transformación se va a dar a través del comercio y después va a ser la industria, porque hay una transición. La modernidad es la transición entre el mundo medieval y el mundo capitalista. Por eso en esa transición se empieza a discutir y a plantear que se necesitan otras instituciones, algo similar a lo que nos estamos planteando en esta nueva etapa. Por lo tanto, hay que cuidar a la familia, hay que imputar responsabilidades, hay que convertir a la mujer en una
en protectora de esa familia, hay que sacarla del mundo público y hay que recurrirla en el mundo privado, porque la mujer es dadora de vida y tiene que asegurar la reproducción del mundo doméstico, porque de ese mundo doméstico van a salir los trabajadores. Por lo tanto, a mí no se me pueden morir los niños. Antes, en una mujer, en un parto, de cada 10 partos, 7 niños se morían. Y la mayoría de los que quedaban vivos, capaz que se moría otro chico. Por lo tanto, o venía una peste y se llevaba a todos. Por lo tanto, ahora los estados son poderosos cuando tienen población, y a esa población hay que cuidarla, porque o van a ser trabajadores o van a ser soldados para defender el territorio. Por lo tanto, yo ya no puedo depositar o tener ese niño criado en una familia extenso, donde no sea de nadie y sea de todos. Necesito una familia nuclear, pero a su vez voy a trabajar o voy a crear otra institución que es la escuela, y voy a hacer una alianza entre la familia y la escuela, porque si bien la familia va a tener que hacer la socialización primaria, la escuela va a ser la responsable de la socialización secundaria. Por eso la escuela se va a tornar obligatorio. No va a estar pensada para la nobleza o las clases acomodadas. Y va a ser la burguesía la primera que va a apostar a la educación, la que va a mandar a sus hijos a los internados. Primero las escuelas van a ser internados. Y después se van a empezar a abrir. Primero van a ser instituciones cerradas, como era la milicia, como era el ejército, porque son instituciones nuevas que hay que crear. Por lo tanto, no tengo modelos a mano para poder crearlas. Reproduzco los modelos existentes. Y a medida del devenir del tiempo, esas escuelas se van a ir abriendo y se van a ir modificando. Pero con esto quiero cerrar, son las burguesías las que apuestan a la educación, porque sus hijos son el futuro y la reproducción de la riqueza, que ya no va a estar asegurada por la propiedad de los territorios o de la tierra o de los castillos, sino que va a estar asegurada por la reproducción de las fábricas, y la reproducción de esa riqueza que va a generar más riqueza. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, los hijos no se pueden morir, porque son los que van a seguir con mi descendencia. Por eso ella habla de la sociedad meritocrática, la sociedad del mérito, la sociedad de las oportunidades. Yo no soy a partir de lo que heredé desde mi título nobiliario, sino yo soy a partir de que como individuo me presento y alcanzo logros en este mundo. Ese es el paradigma que cambia. Pero para eso el individuo tiene que acogerse o ser parte y tener una vida privada. Por eso emerge la interioridad de los sujetos, que en las etapas anteriores estaba como desfigurada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, Cristina, seguí si querés, pero me pareció importante esto. No, muy bien, además que ahora voy a seguir compartiendo un poco el Power, para seguir con el hilo que veníamos recorriendo. Irene, en esta explicación que da, adelanta las cuestiones que Tiramonti va a ir categorizando en 6 ejes, porque ella, para que podamos entender las características de esta etapa tan particular y la emergencia de los sistemas educativos, va a hacer un análisis a partir de 6 ejes. Bueno, habíamos estado con los fenómenos que se fueron dando, eso ya lo habíamos visto. Ella nos dice que, bueno, que este largo pasaje que se da a lo largo de muchos tiempos y a través de distintos fenómenos, van a converger en una Europa que ella dice se volvió moderna, entre comillas, entre los cursos de los siglos XVIII y XIX, como que es el auge de esa sociedad moderna europea. Y se da
dice Tiramonti, un pasaje desde el antiguo régimen al nuevo régimen. O sea, un mundo, un modo de ver las cuestiones, la vida, un mundo antiguo a un mundo nuevo, en este pasaje que llamamos modernidad. Bueno, les comentaba que va a analizar los procesos y las instituciones que estuvieron implicados en este surgimiento de los sistemas educativos. Que Irene, cuando nos ilustró con algunas cuestiones, nos estuvo avanzando en estos ejes. Uno de los primeros ejes, el primer eje que ella determina es la trama política, y es un poco lo que explicó Irene con respecto a cómo cambia el poder, el sentido del poder. O sea, el poder hasta en el mundo medieval y en el mundo antiguo, en el antiguo régimen, a ver, vamos a pensar entre todos, ¿en quién estaba depositado el poder? ¿Quién tenía el poder? La clase alta y la Iglesia Católica. Y si lo pensamos, bueno, había, en términos de poder podemos decir que sí, pero había a nivel, digamos, filosófico, el poder estaba depositado ¿en quién? Está bien, la Iglesia Católica es muy representativa de lo que vamos a pensar. ¿Dónde estaba el poder? ¿Quién tenía el saber, el poder, la omnipresencia? La gente que estaba alfabetizada, que tenía cultura, que sabía leer y escribir. Y cuando ella nos dice, ahora vamos a pensarlo un poco más, cuando nos dice que el poder cambia en el sentido, que desciende, había un poder que descendía de arriba hacia abajo. Y con la modernidad hay un cambio en la direccionalidad del poder. ¿De dónde emanaba esa sabiduría, ese saber, ese poder? ¿Quién era, digamos, la figura, el ente abstracto que resumía esa sabiduría universal, esa sapiencia, esa omnipresencia? A ver, pensémoslo en términos... ¿Cómo? Al inicio, en principio era Dios y después pasa a ser el hombre, ¿no? Bien, tal cual, Dios. Dios sería el principio ordenador y la concentración del saber que bajaba, digamos, de arriba hacia abajo. Con este cambio de la modernidad, ¿qué es lo que viene a suceder? ¿En quién estaría depositado el poder? Un poco Irene ya lo adelantó cuando empieza a hablar del renacimiento, de esta nueva concepción del hombre. A ver, ¿en quién estaba? ¿En quién se deposita? La ciencia, el avance de la ciencia, bueno, las creencias, bueno, la iglesia por ahí pasa a un segundo lugar y es una explosión de la ciencia, el método científico, etc. Bien, esto va a tener que ver después con lo que dice, está bien lo que decís, lo que va a decir en el eje de análisis en la definición moderna del conocimiento, ¿no? Va a estar puesto en la ¿Qué ciencia. descubre el hombre? A ver, que esto es central. ¿Qué descubre el hombre a través de la ciencia? De ahí el movimiento. ¿Los sistemas productivos? No, es decir, que le va a permitir después ordenar sus sistemas educativos. En el mundo anterior a la modernidad, esos principios, como dijo Cristina, estaban dados por Dios. Era Dios el que ordenaba. Por lo tanto, todo era inmutable y todo uno aceptaba ese mundo como dado, nada cambiaba. Total, la realización, si vos tenías una vida desgraciada, tenías que aspirar que en el mundo de los cielos, en el más allá, fueras al paraíso, ¿no es cierto? Es decir, la ideología era, de acuerdo a la vida que habías llevado y a los pecados que habías cometido, podías ir al infierno o al paraíso o al purgatorio. Era como un cuento, ¿no? Era el manto que convencía a los hombres de la condición social en que habían nacido. Pero a partir de la revolución de la astronomía, del desarrollo de la matemática y el descubrimiento de América, el hombre empieza a descubrir que la naturaleza se mueve por leyes. Piensen en la ley de gravedad.
Es decir, el hombre empieza a interpretar que esos fenómenos naturales, venía un tsunami, venía un terremoto, no eran la obra de Dios, sino que la naturaleza se regía por leyes y las empieza a estudiar y las descubre. Por lo tanto, ahí es donde el hombre se pone como en el centro del universo. Y ese mundo ya no es un mundo fijo, preestablecido, determinado, sino que es un mundo cambiante. Por lo tanto, si el hombre descubre que su capacidad cognitiva le permite interpretar a ese mundo de la naturaleza. Por lo tanto, si yo puedo descubrir esas leyes, me adueño de esa naturaleza. Por eso el hombre se pone en el centro del mundo y la figura es antropocéntrica. Él pasa a ser el dueño y el hacedor del mundo. Y a partir de ahí, lo que empezó en la astronomía y en el desarrollo de la física y demás, va a incursionar en el campo de lo que conocemos como las ciencias naturales. Entonces va a estudiar todo, por eso va a observar primero, después va a registrar y después va a deducir y va a experimentar. Por eso la ciencia que primero nace es las ciencias exactas, la física, ¿no es cierto? Piensen que la química, que la pone en el gran pedestal, surge como ciencia para teñir los tejidos, porque todo era del color del algodón o del lino, era el color primario. Y como va a aparecer la moda en el Renacimiento, que hay que embellecer a los cuerpos, se plantea la necesidad de crear tinturas y aparecen los colores en la ropa. Es decir, si bien las pinturas o los colores se hacían de una forma muy natural a través de vegetales, a través de cosas que se conocían, la química como ciencia surge con la simple utilidad de producir colores diferentes para la ropa. Y a partir de eso, después todo eso o toda esa necesidad entra en el mundo de las ciencias naturales. Por eso las últimas ciencias que van a aparecer van a ser las ciencias sociales, cuando aparecen las sociedades nacionales y están presentes las clases sociales. Pero eso es otra historia. Pero por eso el mundo cambia. Y por eso son fuerzas que se van cruzando. Por eso, es decir, ese poder o esa concepción del mundo cambia tan radicalmente, ¿está? Pero el poder va a ser ejecutado por alguien. En esa transición, ¿quién va a tener el poder absoluto? Van a surgir las monarquías absolutas. Es decir, hasta la Revolución Francesa, y los ingleses lo van a resolver de otra manera, la burguesía va a ser la que va a detentar el poder. ¿Está? Y después la van a voltear. Bueno, sigamos. Bien, bueno, y entre otras cuestiones que tienen que ver con esto que está diciendo Irene, aparece un nuevo actor político, que es el ciudadano, ¿no? El concepto de ciudadano. Entonces, bueno, vemos que hay un giro importantísimo, ¿no? en la concepción del poder y cómo se va organizando ese poder. Otro eje de análisis que nos trae Tiramonti es empezar a pensar en esto de un giro, un cambio entre una sociedad, ella dice, la sociedad ascriptiva a una sociedad del mérito. ¿Qué significa esto? Que en el antiguo régimen la sociedad ascriptiva sería la que está determinada por el origen, donde nacimos, digamos. Si nací en un estrato social de la nobleza, hay ciertos privilegios, ciertas cuestiones que las voy a tener por el carácter nada más que ascriptivo de haber nacido ahí. No tengo que realizar ningún esfuerzo. El nuevo régimen la modernidad trae una puesta en cuestión de este tema y nos habla de la sociedad del mérito. ¿Por qué? Porque hay un desafío a que los lugares sociales, los lugares que vamos ocupando, van a
a tener, digamos, una relación con el mérito que yo haga para ello. Entonces, bueno, de ahí la importancia de poder estudiar, de poder esforzarme para lograr un lugar mejor en esa sociedad. Pero ese lugar al que yo voy a poder acceder va a ser a través de mi mérito, ya no va a tener que ver con el lugar donde yo nací y estas cuestiones que ya venían en forma descriptiva, sino por una cuestión de mérito. O sea que ya la cuna, entre comillas, ya no va a ser digamos, nos vamos quedando sin tiempo, así que vamos a 10 minutitos. Vamos a tratar de... Todavía. Sí, hay tiempo, hay 10 minutos. Entonces Sí. vamos a tratar de hacer el recorrido así rápido, pero bueno, esta cuestión del paso de la sociedad descriptiva a la sociedad del mérito es otra cuestión que le da importancia a Tiramonti para que la tengamos en cuenta. Después nos va a hablar, bueno, esto ya lo dijo Irene, esto de cambios en la sociedad familiar, digamos, que aparece esta noción de este concepto de familia, ¿no? Y esta familia que va a tener de alguna manera una función súper importante en este nuevo modelo societario, que es a quien se le va a dar de alguna manera el rol de ayudar a la socialización, que justo como dijo Irene, la familia y la escuela van a ser los agentes socializadores para este nuevo tipo de sociedad. Y muchos autores hablan de carácter disciplinador, entre comillas, de la familia, de la escuela, ¿no? Los encargados, las instituciones encargadas de poder conformar en los valores y en el perfil de esta nueva sociedad que se necesita, donde se necesitaba una clase trabajadora, disciplinada, ajustada a horarios. Esto tiene que ver también con el reloj que estaba hablando Irene, ¿no? Recuerdo este ejemplo que da Irene. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta del rol de la familia en este nuevo momento. Y también nos va diciendo que esto se va configurando a través de dos procesos, ¿no? Porque se va dando una paulatina incorporación de una sociedad rural a un trabajo dependiente. Acuérdense que ya estamos hablando más tarde de una sociedad que ha cambiado, que hubo una revolución industrial, que comienza a demandar mano de obra, y donde estos cambios van a devenir también en cuestiones que se le presentan al Estado, qué hacer con los indigentes, qué hacer con los ancianos, qué hacer con los enfermos, estas poblaciones que no, de alguna manera, entraban en este modelo, ¿no? Y bueno, surge una respuesta desde el Estado que aparece desde lo que va a ser la filantropía, de alguna manera respuesta del Estado, de hacerse cargo de alguna manera de estos que quedan como por fuera del sistema. Y aparecen dos discursos filosóficos bastante fuertes, que es el higienista y el asistencial, y que tienen que ver también con corrientes de pensamiento que se van conformando alrededor de estas nuevas realidades. Bueno, por supuesto el higienismo ya lo vamos a ir viendo, la influencia que va a tener no solamente en la sociedad en general, sino en la escuela. Más adelante vamos a ver cómo la corriente higienista, esta fuerte manera de entender las cuestiones de la salud, del disciplinamiento del ciudadano en cuanto al cuidado de la salud, de la higiene, va penetrando en la escuela. Ya lo vamos a ir viendo. También, bueno, por supuesto, otro eje importantísimo es el de la trama económica. Ya lo fuimos viendo de alguna manera cómo se va conformando la sociedad capitalista, en una primera fase con la colonización de las nuevas tierras, los descubrimientos de las nuevas tierras, de los nuevos mercados, y luego hay una fase industrial que es, bueno,
con el auge de la máquina motriz en Inglaterra, eso es lo que conocemos más comúnmente como la revolución industrial, que se extiende a otros países de Europa y que va a cambiar el curso de lo que tiene que ver la trama económica en la sociedad occidental. Bueno, también se dio un fenómeno que son las migraciones de las poblaciones rurales a las ciudades, va cambiando las conformaciones de las ciudades, aparecen con ello problemas también de higiene, que deben ser atendidos, una sustitución de una economía de carácter agrario a una economía industrial, y otra vez vamos viendo, y acá está el enlace, el cruce, de cómo se va asociando estas nuevas modelos económicos con una necesidad que va a dar respuesta al sistema educativo, porque había que calificar y formar a esa mano de obra, además de disciplinarla. Entonces estas dos como grandes tareas que va a tener la escuela, que va a ser disciplinar y formar la mano de obra que se iba requiriendo. Por eso acá vamos viendo cómo se van intrincando la conformación de los sistemas educativos con las características o los fenómenos de la modernidad, que eso es algo nodal para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, también nos presenta esto de los cambios de los valores. La escuela y la familia también van a ser instrumentos de transmisión de estos nuevos valores que trae este nuevo mundo, este nuevo régimen. Y la modernidad va a reivindicar una serie de valores que van a ser la igualdad, por ejemplo, la igualdad, la justicia, los derechos, vamos a empezar a escuchar los discursos de la modernidad. A partir de la Revolución Francesa aparece el discurso de la igualdad, la fraternidad, discursos que van a ir impregnando al pensamiento de esta nueva etapa, ¿no? Por supuesto hay grandes producciones intelectuales, todos sabemos cómo después replican en América, las luchas de la revolución tienen que ver también con este nuevo pensamiento, ¿no? Y con estos nuevos valores. Y más tarde comienzan a haber de alguna manera algunas cuestiones entre esta igualdad simbólica desde los discursos y una igualdad material que no siempre iban de la mano, ¿no? Entonces, bueno, más tarde vamos a ver cómo el estado de bienestar intenta dar respuesta a esta articulación entre una igualdad simbólica y una igualdad material. Y finalmente, vamos a pensar lo que nos trae en estos ejes de análisis Tiramonti, que de alguna manera ya lo dijeron algunos de ustedes, que esto de otra concepción del conocimiento, ¿no? Hay una fantasía muy grande del progreso a través de la ciencia, del dominio de la ciencia. Y que es representado de alguna manera esta nueva forma de concebir el saber por una corriente de pensamiento que fue el positivismo, que tuvo una gran impregnancia en los modelos educativos de la modernidad y por supuesto en nuestro país, que también lo vamos a ir viendo de a poquito como el positivismo ingresa en la forma de enseñar y cómo son concebidas las prácticas educativas a partir de estas miradas positivistas tan fuertes. Bien, por supuesto, bueno, dando una pincelada muy grande, el positivismo concibe que hay un solo camino de acceder al saber y que esa metodología era proporcionada por las ciencias de la naturaleza. Esto es básicamente a muy grandes rasgos lo que plantea el positivismo. Bueno, con esto cerramos la presentación que nos hace Tiramonti de esta etapa histórica, como para que podamos entender cómo van surgiendo los sistemas educativos nacionales. Este material lo voy a dejar en el aula, en el foro de nuestra comisión
por si quieren revisarlo. Y la idea es que ustedes lean el texto de Tiramonti, vayan apuntando preguntas, cuestiones que no les terminan de cerrar, y bueno, y las vamos revisando, y estoy a disposición de ustedes. Me gustaría, bueno, y por último, acá van a ver palabras claves que nos parecen nodales para entender el texto, que por supuesto si hay algo que ustedes no terminan de comprenderlo, como les decía antes, lo plantean. Y es importante las palabras claves porque tienen que ver con la construcción de un glosario para poder entender y conceptualizar todas estas cuestiones. Y lecturas ampliativas.